estar aquí hoy en pliegue. Bien, pliegue 5, una diana en la espalda. Ahora mismo ya son las 2:30. Vamos a dar comienzo a la charla de Colectivo IU, de Pancho, que está representando a Colectivo IU hoy, que es un grupo colaborativo de investigación y acción artístico-política, formado por agentes migrantes, racializadas, disidentes sexuales y de género, provenientes de las excolonias. Aquí hay sillas por si la gente se quiere sentar, sino como estamos en un espacio que se presta a que podamos asistir a la charla de varias formas, directa o indirectamente. Mientras no bloqueemos la entrada, todo perfecto. Y nada, muchas gracias por asistir. A ver qué se está... Le paso el micro a Pancho y muchas gracias por venir. ¿Aló? Hola. Buenos días, buenas tardes a todos, a todas. Gracias por estar aquí y especialmente agradecer a las personas migras, racializadas, que se encuentran hoy aquí presentes. Es un poco raro este formato así medio feria pública porque está todo el mundo hablando y vendiendo, obviamente, porque aquí la gente viene a vender y a comprar. Pero bueno, venimos también de la cultura de las ferias populares, así que hay que hacerse escuchar. Voy a intentar hacer una charla no muy larga para no aburrir tampoco. Y la charla la titulamos, el título lo pusimos colectivamente. Nosotras somos 5 personas quienes formamos el colectivo IU. Somos personas disidentes sexuales y de género, migrantes. Y tardamos mucho en hacer las cosas porque las consensuamos mucho. Entonces, nada, colocamos este título que se llama Escupir la rabia y encontrar el amor. Somos un colectivo extremadamente rabioso, pero también que queremos amar y amarnos entre nosotras. Siempre hablamos del Black and Brown Love, del amor entre personas negras y marrones. Y el subtítulo es Poéticas de la herida colonial del colectivo IU, pensando en el contexto en el que nos encontramos, de un ámbito de las publicaciones, y pensando en la herida colonial como una herida viva, y partir de la pregunta de cómo trabajar la larga memoria de la pena. Partimos de un posicionamiento. A mí me gusta hablar de la pena perpetua del colonialismo. Hay una herida que está abierta, hay una herida que tiene pus, hay una herida que está infectada y hay una herida colonial española que no tiene sanación. No hay una sanación posible, no hay una resolución posible a ese conflicto. Y cito a mi amiga Vicky Boizán, que está aquí, que en un encuentro que hicimos que se llamaba Escupir la rabia, ella preguntaba cómo hacen el amor los traumas. Y creo que allá hay una cuestión fundamental de cómo podemos hacer el amor, cómo podemos amarnos desde experiencias traumáticas, desde memorias traumáticas y desde heridas que están aún presentes y que no tienen, como decía, una solución. Me refiero a cuando digo cómo hacen el amor los traumas, no estoy hablando de una cuestión psicológica, de trabajar con la psicoanalista los traumas que tenemos, aunque también estoy hablando de una cuestión psicológica, pero estoy hablando de una cuestión que es histórica y que es sociológica en el sentido de que son traumas colectivos y que son traumas que nos atraviesan en muchos niveles. No sabía si partir con una cita a Gloria Anzaldúa o a Bell Hooks. Finalmente elegí a Bell Hooks, una pensadora negra, lesbiana, madre de Estados Unidos, y que ella dice: llegué a la teoría, a lo que añado yo, a la poesía, a la escritura, porque me dolía.
El dolor dentro de mí era tan intenso que no podía seguir viviendo. Llegué a la teoría desesperada, con ganas de comprender lo que estaba sucediendo a mi alrededor y dentro de mí. Lo más importante es que quería hacer desaparecer el dolor. Entonces vi en la teoría un lugar para la sanación. Me interesaba pensar en esto, trabajamos en múltiples niveles, la cuestión de la sanación, una sanación basada en el amor entre personas queer people of color, entre personas racializadas queer, y cómo podemos construir comunidad, cómo podemos construir familia. La palabra Ayllu en lengua quechua significa familia extendida, familia no sanguínea, familia como en términos comunitarios. Y ya para centrarme un poco en lo que aquí nos convoca, que son las publicaciones, quería mencionar primeramente un fanzine que hicimos hace unos años, que se llamó Anales Coloniales, que muchas del Ayllu comenzamos entonces a encontrarnos en las escrituras, en las memorias, en el reconocimiento de que más allá de que una experiencia de un compañero en el contexto ecuatoriano es diferente a la que yo podía tener desde el contexto chileno, habían cruces en cómo se impuso el proyecto colonial heterosexual en el ámbito de las colonias por parte del Imperio Español. Por eso este fanzine se llamó Anales Coloniales. El primer número se llamó Pacíficos Sodomitas y recuperamos la figura de Núñez de Balboa, que es ese señor que está allí. Vasco Núñez de Balboa, un conquistador que se le llama el conquistador del Pacífico, por eso lo de Pacíficos Sodomitas, y que fue famoso por mandar a matar a sodomitas en el pueblo de Caraquea, en lo que hoy sería, digamos, la zona de Panamá, con perros de presa. Es decir, con perros mandaba matar a los indios sodomitas, afeminados, etcétera, 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 que se describe, digamos, en las crónicas coloniales. Trabajamos por eso mucho en términos transhistóricos, entender que este señor Núñez de Balboa se murió hace 500 años, pero Núñez de Balboa tiene una estación de metro en Madrid, tiene un monumento en Madrid, tiene un lugar de reconocimiento público, sin ser nunca juzgado por los crímenes homófobos, transfobos que cometió. Y que hoy en día existen muchos Núñez de Balboa, como Cristóbal Colón, digamos. Cristóbal Colón no está muerto, el tataranieto de Cristóbal Colón sigue vivo, se llama aún Cristóbal Colón de Carvajal, es su segundo apellido, pero aún sigue llamándose Cristóbal Colón, un señor que tiene los mismos títulos nobiliarios que tuvo su tatarabuelo, es vizconde de Jamaica, etcétera, etcétera. Tiene una serie de títulos provenientes de esa memoria de 1492. Y voy a colocar dos fragmentos de ese encuentro de Escupir la Rabia, que es un encuentro que hacemos de poesía expandida. Lo hemos hecho 3 o 4 veces, si no estoy seguro, entre Navidad y Año Nuevo. Y voy a colocar un fragmento del comienzo y luego el final. Principalmente quiero pensar algunas cuestiones como esa pregunta que hace Vicky de cómo hacen el amor los traumas. También preguntarnos por los espacios seguros y también preguntarnos por las posibilidades o no de la sanación. Y les pongo el video y luego comentamos. صدق
repartes tus afectos. Como si hablásemos de una gran tarta a repartir, la división nunca será igualitaria. Que quizás él tiene mayor capital y puede acceder a una parte mayor. Que quizás si soy blanca o negra, cis, trans o no binaria, migrante o europea, las condiciones cambien y mi voz se atenúe y casi desaparezca cuando estemos pactando el contrato mencionado anteriormente. Es muy difícil consensuar de manera ética y consciente cuánto te quiero o cuánto no me amas, porque ¿cómo hacen el amor los traumas? El poliamor consiste en amar a varias personas a la vez, de forma consensuada, consciente y ética. Quienes lo defienden consideran que el amor no tiene que estar restringido. Porque si quieres a alguien, deseas lo mejor para esa persona y eso incluye poder ampliar su vida amorosa y sentimental. La única condición es el amor entre las personas y la aceptación de la relación por parte de todas ellas. Ella me dice, qué horrible esa construcción sobre el amor que tienes, que atrofia el resto de nuestros sentidos. Yo le digo, poliomielitis, policía, Melilla. Él me dice, seguro que encuentras la forma de decir que lo que digo es racista, por esto o por lo otro, o por privilegiado. El querer estar cómodo y a gusto en mi vida. Ya quiero cerrar esto, y me da igual. He salido de la cárcel de la corrección política que me obliga a cumplir unos cánones para hacer esto y lo otro. Uf, qué agobio. Prefiero sentir y vivir con cada persona. Yo no tengo que ser nada. Yo no pretendo ser nada. Y yo le digo, cuarteta hexacibálica de soledad, videla de soledad, poligamia salvaje, polirrabia, poliguerra. No confundas exotización con amor. No confundas erotización con amor. El amor no es la patata. Una patata por sí sola no es más que un pobre tubérculo. Tubérculo, 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 culo, culo, culo. Es muy difícil decir esto sin que recaigan sobre mí todos los fantasmas cargados a espaldas de este monstruo llamado amor romántico que lleva asesinando y torturando a mujeres durante siglos. Ese monstruo patriarcal que duerme bajo mi cama y me susurra por las noches que no soy suficiente, que tengo que cambiar para tener la pareja heterosexual estrella y perfecta, que me maltrata física y psicológicamente y me tacha de loca fuera y dentro de mi propia mente. Pero ante todo, nosotras decimos polirrabia, poliodio, poliguerra. Cuando me miro, me quejo y veo los restos de alguien que se deconstruyó, pero que olvidó reconstruirse. Y ahora va pidiendo que le alcen para colocar las piezas a donde no llega por sí mismo. Yo camino y dejo perplejos a los que tienen derecho a caminar en la invisibilidad. Quiero imaginar que les fascina que alguien que carga con la violencia heredada de hace 500 años y la propia de hace 21 pueda siquiera dar un paso con tanta ligereza. En cambio, es mi melanina marrona, es una raya que me atreví a pintarme, es eso y más lo que me da visibilidad. Una visibilidad que no pedí y que no permito que pidan por mí. Yo no quiero ser visible. Yo no quiero ser visible. Yo no quiero ser visible. Ustedes mírense y recréense con su imagen. Observen su tranquilidad violenta, su bienestar público, su aburrimiento privilegiado. Disfruten de reconocerse cada vez que vuelven a reflejarse, mientras a otros cada día se nos borra un poquito más. Hoy les tocó ser visibles, ser mirados y estudiados, pero siempre desde el juego, porque saben que este espacio es más seguro para ustedes que para mí. Este espacio es más seguro para ustedes que para mí. Este espacio es más seguro para ustedes que para mí. Este espacio es más seguro para ustedes que para mí. Este espacio es más seguro. Este espacio es para mí. Este espacio no es seguro. Este espacio es para mí. Este espacio seguro que no es para mí.
Este espacio no es seguro, pero va a ser para mí. Bueno, era un poco abordando la cuestión de los espacios seguros y para quién es seguro qué espacio, en qué contexto, para qué cuerpos. Y pienso en términos, principalmente en términos raciales, digamos. Que no es lo mismo ser una persona queer blanca que una persona queer people of color, digamos. Y voy a colocar el final de este videito. Durante el año posterior a la solicitud, de acuerdo con los hechos y fundamentos de derecho expuestos, así como otras disposiciones legales de general aplicación, resuelvo, negrita mayúscula, denegar, negrita mayúscula, la autorización de residencia solicitada. Madrid, 20 de noviembre de 2012, firmado el director del Área de Trabajo e Inmigración, jefe de la Oficina de Extranjeros, Ildefonso Hernández Sanz. Ildefonso, yo no sé si te diste cuenta, pero mi segundo apellido es Sanz, igual que el tuyo. Muchos en Barlovento nos apellidamos Sanz. Barlovento, tierra de mi abuela y de mi madre, tierra de esclavos que bailaban con grilletes en los pies. En Barlovento, Sanz latigó las espaldas de todas mis madres y todavía nos está doliendo el lomo a día de hoy. Hoy, acá en Madrid, necrópolis colonial, las negras seguimos bailando tambor con grilletes en los pies. Ya rompan esta mierda. En este video aparecen diferentes personas. La tecnología. Aparece Ahmed la sudanesa, una compañera refugiada de Sudán. Aparece Vicky, aparece Nayare Montes, una compañera ya de las segundas generaciones nacidas en la península, de origen peruano. Aparece Sofía Perdomo, que bueno, ahí cuenta su historia, cómo se quedó toda su infancia sin papeles, sin la posibilidad, digamos, de acceder a servicios mínimos por no tener papeles durante toda su niñez. Y me interesaba presentar el trabajo de la Sofía al final porque justamente habla de una larga memoria del esclavismo negro en Abya Yala, una larga memoria de blancos españoles esclavistas en Abya Yala, pero al mismo tiempo habla de una memoria de resistencia. Y eso dice
Las negras seguimos bailando con grilletes en los pies, es decir, la memoria de la esclavitud no se ha acabado, pero la memoria de la resistencia a través del baile sigue viva. Por eso decimos escupir la rabia, pero también bailar la rabia, hacer el amor con rabia y buscar sanar con rabia. Desde ahí que comenzamos a desarrollar el 17 talleres no mixtos para personas queer, LGTBQ+, etc., pero exclusivamente racializadas, por eso yo les llamaba talleres no mixtos, doblemente no mixtos. Y este fue el taller que hicimos de No existe sexo sin racialización, y colocábamos ahí espacios solo para personas migrantes, negres, sudacres, mores, originarias, afrodescendientes y racializadas. De ese taller salió una publicación que no la tengo aquí para vender, pero se puede descargar el PDF online, que justamente reúne este trabajo y lo que implica encontrarnos en la mirada. Cuando tú te encuentras en una comunidad donde dices, aquí no hay personas blancas, se genera una comunidad de afecto y de complicidad completamente diferente a cuando tú te relacionas o tú tienes que confrontar con personas blancas, personas queer blancas, personas de izquierda blancas, personas anarquistas blancas, etcétera, etcétera. Y trabajábamos desde entonces y lo seguimos haciendo con imágenes coloniales, haciendo este cruce que decía transhistórico para pensar la perpetuación o la reproducción de la supremacía blanca desde el siglo XVI en adelante. Estas imágenes que aparecen ahí, por ejemplo, en la portada, es justamente la escena de Núñez de Balboa cuando manda a los perros de presa a matar a los indios sodomitas. Y la imagen inversa es una publicación de un grabador del 17 que se llama Theodore de Bril, y que representa la venganza india. Los conquistadores españoles buscaban el dorado, querían encontrar el oro a toda costa, y estos indios lo que hacen es llenar al conquistador de oro por la boca y le dicen come oro, insaciable cristiano. Después de esa publicación de No existe sexo sin racialización, tuvimos una residencia en Matadero que terminó con una muestra y un libro que se llama Devuélvanos el oro, que parte, digamos, del mismo principio. Es una publicación donde solo hay autores no blancos, no hay ni un solo autor blanco, no blancos o migrantes, y que, digamos, la publicación dialoga con la muestra que hicimos en Matadero, que incluyó una serie de objetos, por ejemplo, como esos chalecos amarillos que remiten a los vendedores de oro en la Puerta del Sol, y que utilizamos, por ejemplo, en manifestaciones del 12 de octubre, una manifestación que se llama 12 de octubre, nada que celebrar. Digamos, para pensar también los desplazamientos del texto, y eso me interesa mucho, el desplazamiento de la poesía fuera del ámbito del libro, al utilizarlo en la calle, en otros territorios. Y la muestra incluía una de las piezas, era el confesionario para blancos, que incluía este display con un audio que voy a colocar ahora. El blanco es una posición política que representa los privilegios históricos de ustedes que tienen acceso a estructuras e instituciones dominantes de la sociedad. Cuando hablamos de lo que significa ser blanco, entonces hablamos de política. Al igual que los términos negro, indio o sudaca son identidades políticas que se refieren a una historicidad. Recordamos una larga historia de silencio impuestos a los pueblos no blancos. Recordamos una larga historia de silencio impuestos a los pueblos no blancos, de muchos lugares en los que no pudimos entrar o quedarnos para hablar con nuestras voces. Dentro del racismo
La boca representa el órgano que ustedes los blancos quieren y necesitan controlar. Si el sujeto colonizado habla, el colonizador tendrá que escuchar. El dominador blanco no quiere escuchar aquellas verdades latentes. Las quiere rechazar, mantener en la distancia. Una solo puede hablar cuando su voz es escuchada. Una solo puede hablar cuando su voz es escuchada. Aquellos que son escuchados son ustedes, los blancos que pertenecen. Y aquellos que no son escuchados son aquellos no blancos, que nunca hacemos parte. Cuando ustedes los blancos hablan, se supone científico, universal, objetivo, neutral, racional, imparcial. Cuando nosotras no blancas hablamos, se nos impone que no es científico. Es específico, subjetivo, personal, emocional, parcial. Para Occidente, ustedes tienen hechos, nosotras opiniones. Ustedes tienen conocimiento, nosotras experiencias. Blancos, ustedes siempre nos han silenciado. Ahora les toca callar y escuchar. Bueno, eso iba dentro de la exposición que comentaba. Me interesa, nosotras hemos trabajado mucho en el ámbito autogestivo, pero también creemos que es importante ocupar las instituciones. Es tanto lo que nos deben, que es una deuda impagable, es una deuda que jamás se va a terminar de saldar. Pero por eso mismo ocupar las instituciones, evitando la integración, evitando el conflicto, evitando el roce que implica la presencia en nuestros cuerpos, la incomodidad que genera la presencia en nuestros cuerpos en las instituciones culturales, que son instituciones blancas, pensadas por y para blancos, implica su ocupación, su hábitat en términos de disrupción con las lógicas de la misma. Y voy a leer un fragmentito de la introducción a este libro titulado Devuélvanos el oro, que es un libro que tiene un copyleft que hicimos para la publicación anterior de No existe sexo sin racialización, que dice: no se permite un uso comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas por parte de personas euroblancas colonodescendientes. También para marcar una diferencia y no permitir de que este tipo de materiales sean cooptados, sean robados otra vez y sean utilizados para el privilegio de la blanquitud. Y voy a leer el fragmento de la introducción. Los españoles nos cambiaron oro por espejos en la conquista y colonización. Los colonos españoles intentaron engañarnos con un plan que consistía en eliminar nuestras formas de vida, la explotación del territorio, el robo del oro, la plata, el cobre. Aplicaron la esclavización, la extirpación de idolatrías y la imposición de la modernidad blanca occidental como proyecto al que acceder. Nos robaron el oro y nos quisieron robar la vida. Devuélvanos el oro es un grito de dolor desde nuestra aún no cicatrizada herida colonial. Es el grito también que muestra que estamos vivos, que hemos sobrevivido aunque los colonos y neocolonos no lo esperaban, y que hermanadas en el aire gritamos el dolor, bailamos la rabia, si hace falta, echando maldiciones mientras bailamos, y resistimos desde el goce. Confrontamos la imposibilidad del habla impuesta por el colono como una forma de afrenta a quienes migramos y decidimos no agachar sumisamente la cabeza. Devolver el oro no es entonces una confrontación al Reino de España desde la lectura capitalista de los metales preciosos robados del sur global, sino que una necesidad de evolución de todas las vidas, cosmologías, epistemologías y sexualidades que Occidente, y en particular el Imperio Español, nos ha querido robar. Al gritar devuélvanos el oro, queremos la recuperación de lo arrancado, la presencia de lo no existente, de lo que intentaron borrar, de las vidas fugitivas, los cuerpos desterrados, los penachos, eleques y dioses secuestrados, las ánimas perdidas, los frutos prohibidos, los manatíes y aves enjauladas, la sangre derramada,
los cantos silenciados, el oro, la plata, los diamantes, la caña de azúcar, la papa, los vicios, las idolatrías extirpadas. Devuélvanos el oro es entonces recordarle al blanco que le conocimos a partir del rapto, el saqueo, la violación, y que esta violencia se reactiva cada día. No hay perdón ni olvido. La reparación que exigimos no es moneda de intercambio. La penúltima publicación que hicimos es un libro que se llama No son 50, son 500 años de resistencia, 10 años del colectivo Migrantes Transgresores. El colectivo Ayu es la deriva artística del colectivo Migrantes Transgresores. Y esta cita, No son 50, son 500 años de resistencia, hace referencia a Stonewall, cuando se conmemoraron los 50 años de Stonewall, como si fuese el origen de la resistencia sodomítica en el contexto occidental, llamémoslo así. Y nosotras decimos no, los sodomitas, indios y negros vienen 500 años resistiendo a la imposición heterosexual por parte del proyecto colonial, por eso decimos son 500 años de resistencia. Y aquí recuperamos un poco la memoria de la práctica política que venimos realizando. Esta es una pancarta que tuvimos el año 2009 en el Orgullo, que la pancarta decía: con fronteras no hay orgullo. Es decir, si seguimos pensando el orgullo LGTB en clave exclusivamente de liberación sexual, estamos olvidando que muchos cuerpos LGTB tampoco pueden liberarse porque estamos atravesadas por las fronteras. Y particularmente por la ley de extranjería que bueno, aquí sabrá muy bien en este territorio a qué me refiero con las atrocidades que genera la ley de extranjería. Lo mismo el año siguiente se hizo esta pancarta que era trans, migrantes precarias por una lucha transfronteriza, es decir, entender de que la lucha trans no es exclusivamente una lucha transexual, sino que tiene que necesariamente estar atravesada por esas otras vectores, digamos, que nos atraviesan nuestros cuerpos, o esta otra que decía: el orgullo será antirracista o no será, con pancartas que indicaban, por ejemplo, tu activismo blanco no me representa, o transmigrante orgulloso antirracista. Nos interesa el desplazamiento de los textos entre el espacio de la calle, el espacio del libro, el espacio del habla, y pensar un poco cómo una no es exclusivamente queer o exclusivamente maricona o exclusivamente LGTB, sino que en el cuerpo habitamos todas esas memorias, esas largas memorias. Somos cuerpos frontera, somos cuerpos que nunca pertenecemos a un acá, aunque tengamos toda una vida acá o aunque hayamos nacido acá, nunca pertenecemos a este territorio, no somos ni de allá ni de acá, y por tanto esa condición frontera, esa condición dolorosa, esa condición de herida colonial abierta, necesita generar procesos y formas de sanación. Y ya para terminar, voy a comentar simplemente nuestro último trabajo, que es un periódico que hicimos en Brasil. Olvidé traerlo. Se me olvidó. Y es un periódico que hicimos a partir de un programa de estudios que organizamos, un programa autónomo fuera del espacio universitario, que se llama Programa Orientado a Prácticas Subalternas. Muchas del AIU hemos sido también expulsadas del ámbito académico, justamente por esta crítica a la supremacía blanca, por esta crítica a la blanquitud y particularmente por hacer una crítica situada a la blanquitud española en su memoria y en su presente. No se trata solamente de hablar de Cristóbal Colón como un señor malo de 1492, sino que esas figuras, esas formas de racismo
se siguen reproduciendo hoy en día. Y nada, voy a leer el primer párrafo de esta publicación que se llama 7000 ríos nos comunican, y dice así: la geografía corporal de los cuerpos racializados y disidentes sexuales y de género está atravesada por una larga memoria de dolor y resistencia que fluye como torrentes de ríos vivos, ríos de heridas, ríos de sodomía y travestismo que infectan el panorama blanqueado de la geografía entendida como ciencia exacta de medición del territorio. La geografía que hemos propuesto como colectivo AYU en esta edición del programa orientado a prácticas subalternas es una geografía del dolor y del placer, o más bien una fluviografía del dolor y del placer. Una geografía imaginada, desbordada en territorios oníricos y sentida desde nuestros fluidos, que son ríos de resistencia. Nos interesa pensar en el río, en el mar, en la montaña, justamente en términos antihumanistas y de oposición a esa lógica del extractivismo de que el ser humano tiene una posición de poder sobre los territorios y no una relación de diálogo, de encuentro, como se plantea desde múltiples comunidades indígenas. Este es el mapa de la fluviografía de esta publicación con las diferentes personas que participan, provenientes de diferentes territorios del Brasil, de Colombia, de Dominicana, etc. Y que incluía registros de diferentes tipos. Nos interesa en todas nuestras publicaciones desmentir la autoridad del discurso académico, del ensayo como método de producción de conocimiento. Por eso en todos nuestros trabajos editoriales articulamos poesía con trabajo académico, con trabajo visual, con fotoperformance, etcétera, etcétera, digamos, intentando articular y equiparar los niveles de sabiduría que hay detrás de todas estas producciones. Y ya termino con el poemita que escribí para esta publicación, porque era algo mío también, autopromoción. Y leo ese poema y ya les dejo en paz. El texto se llama Sangre en el ojo. Devolver el agua al río, devolver la tierra al cerro, devolver el calor al fuego y renegar de las disculpas posibles, porque las disculpas aumentan el daño. Jamás confiar en el blanco, jamás confiar en Europa y reubicar la pena en su equilibrio, con la ternura, con la alegría, con el exceso, con la muerte. Siempre hay un fallo, un eterno error de sangre y las disculpas aumentan el daño. Se me llena de sangre el ojo y recuerdo nacer con la imposibilidad de llorar. Recuerdo la miopía y el astigmatismo, los lentes potobotella, los parches y prótesis que cubrían mi ojo. Y se llena de más sangre mi ojo, ese ojo sangrante nombrado indio, nombrado chino, nombrado filipino, mexicano, peruano, centroamericano, nepalí, moro, japonés, tibetano. Ese ojo nunca blanco, ese ojo que sangra por una larga herida e intenta destapar inútilmente el lagrimal para devolver el agua al río y llorar ríos de pena y llorar la venganza no conseguida. Pedí disculpas fallidas a mis ancestras y pido disculpas fallidas a las ancestras que vendrán, porque no conseguí devolver nada a nada, porque el fracaso de la revancha me venció, porque seguiremos habitando la pena, la larga memoria de la pena de siglos y la pena venidera, y lloro sangre, y cago sangre, y derramo un río de sangre hasta fusionarme con la pena de la tierra. Muchas gracias.